quiero que me acompañe, hermanos, a la lectura de una escritura que va a ser nuestra escritura base. Si me pueden acompañar a 1 Corintios 14:40, y así daremos inicio a este sermón o a este servicio, a este tema. Dice la palabra del Señor: empero hágase todo decentemente y en orden. Vamos a inclinar nuestro rostro y a ir a nuestro Señor. Padre bendito, Padre celestial, Padre santo, en esta mañana, Señor, Padre, me pongo en sus manos, Señor, Padre, y me pongo a su disposición, Señor, para que sea usted el que hable la palabra, Señor. Padre, en este momento, Señor, pido, Padre, de su auxilio, Padre, y de su socorro, Señor, para que sea usted a través de su palabra, Señor. Su palabra ya es bendita, Señor, y que la podamos recibir, Señor, para que esa bendición de su palabra sea en cada uno de nosotros, Padre. Señor, le pido, Señor, que usted lleve el control de todo esto, Señor. Mi hermana, Señor, allá en su casa, Señor, sus hijos, Padre, que han sufrido esa pérdida, Señor, déles el consuelo, Señor, que ellos necesitan a su alma, Padre, y esperamos en unos momentos, Señor, estar acompañándoles, Señor, a ellos, Padre. Señor, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermano. Bueno, mire, el tema es orden, la mujer y el ministerio. Bueno, nosotros en sí conocemos, hermanos, que hay un orden dentro de la iglesia, hay un orden dentro de lo que es en cómo se lleva un servicio. Y bueno, estamos un poco familiarizados con ese servicio, pero mucha gente no ve este servicio, esta forma de llevar un servicio a Dios en la forma en que a lo mejor nosotros lo vemos. Nosotros hemos sido enseñados de una forma de cómo se conduce un servicio en la iglesia, tanto el cómo llegar, cómo sentarse, cómo estar en reverencia, cómo estar meditando al Señor y cómo se tiene uno que dedicar el tiempo para meditar en el Señor y estar que no esté en nuestro corazón disponible para el servicio a Dios. Ahora, yo hace mucho tiempo, a pesar de que fui instruido en esto, yo decía, bueno, habrá un tipo de respaldo bíblico. Yo sé que nuestro hermano lo enseña, yo sé que nuestro hermano lo explica, pero bueno, el orden específico en la Biblia vendrá. Y esto ya lo empecé a escuchar yo también en hermanos creyentes de la palabra, del mensaje. Y no solamente en ellos, ahora también lo escucho de personas que también son cristianas y en cierta forma no ven el servicio como nosotros lo vemos. Sin embargo, para nosotros es esencial seguir la palabra de Dios y obedecerla tal cual la palabra nos enseña. Porque así como Juan el Bautista, cuando se encontró con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo que lo bautizara, y él dijo, bueno, yo soy el que debo ser bautizado. Pero la respuesta del Señor Jesucristo fue, nos conviene cumplir toda escritura. En ningún momento el Señor Jesucristo le dijo, Juan, nos conviene cumplir solamente la escritura que a nosotros nos conviene. O Juan, solamente debes cumplir la escritura que a ti te convenga y te parezca mejor. El Señor Jesucristo fue muy explícito, dijo, nos conviene cumplir toda escritura. Ahora, muchos en base a la justificación de la gracia también toman en parecer cuando dicen es que vivimos en la gracia y no vivimos por la ley. Sin embargo, el mismo que dio la ley, el mismo que instituyó la ley a través de sus profetas, dijo, yo no vine a abrogar la ley. Amén.
Eso es algo importante en lo que aún el Señor Jesucristo no vino a eliminar la ley, sino como le dijo Juan el Bautista, nos conviene cumplir toda escritura. Y mire, dentro del orden de lo que cómo se lleva un servicio, vamos a ver escrituralmente lo que es el orden de servicio, y empezando por el orden de la meditación, o como le llamaban en el tiempo antiguo o en el tiempo del Señor Jesucristo y aún en el tiempo de los profetas, el tiempo solemne para la alabanza a Dios. Ese tiempo solemne, o el tiempo como ellos le llamaban, un momento solemne, era un momento de quietud y de meditación antes de comenzar el servicio. Mire, en Eclesiastés 5:1 dice la palabra de Dios: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. En otras palabras es: cuida tu andar o cuida tu proseguir dentro de la casa de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tu proseguir en la casa de Dios. Y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio. Y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mire, por lo regular muchos buscamos la comodidad dentro de la iglesia, en el lugar en el que más nos acomodamos, en el lugar en el cual más nos sentimos cómodos para estar escuchando, para alabar y para servir a Dios dentro de la iglesia. Sin embargo, una de las referencias que hace aquí la Escritura es: acércate más. Por lo regular las personas, cuando están interesadas en aprender, cuando están interesados, tienen algún interés en común de una persona o de algo que quieren ver, ya sea en una vitrina o en algún lado, se acercan para ver y ver constantemente para ver. Este proceder constantemente es humano. Cuando uno tiene el interés de ayudar, cuando uno tiene el interés de proceder positivamente o quiere aprender, uno se acerca más a la fuente. Y esta es una de las instrucciones que bíblicamente está dando aquí la palabra. Acércate pues, porque los necios por lo regular buscan estar a lo lejos. No estoy diciendo que cada uno de ustedes está actuando neciamente, no, hermanos, sino que por lo regular se tiene que buscar la posición más adelante para, más que nada, no haya distracciones. Si usted se va a la parte de atrás, si usted continúa en la línea de atrás, empieza a ver personas que van al baño, entran, los que se les hizo tarde llegan, y empieza a haber una distracción. Eso lo quita del panorama o de la atención de la palabra que se está hablando. Y si ustedes se fijan aún en el relato bíblico, cuando las personas querían oír al Señor Jesucristo, se amontonaban para estar lo más cerca posible de Él. Ahora, miren Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Callen delante de Él toda la tierra. Si el Señor Jesucristo está en su templo, lo que podemos nosotros es guardar reverencia y callar algo que no sea necesario dentro de la iglesia. No es asunto de legalismo, es asunto de mandato de Dios. Es algo en lo que cualquier persona, cuando tiene un respeto hacia otra persona, calla porque espera escuchar a la otra persona. ¿Qué más de nuestro Dios que está en su casa? Nosotros debemos de guardar un respeto dentro de la casa de Dios. Miren lo que dice Salmos 89:7. Dios temible en la gran congregación de los santos. Los santos en la congregación deben temer a Dios. Porque no venimos a servir a un cualquiera, hermano. No venimos a servir a una figura de yeso o de madera. Venimos a servir a un Dios vivo y omnipotente y poderoso.
A Él es al que debemos de dar toda la honra y gloria. Y debemos tener respeto hacia Él. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Salmos 46:10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Simplemente, hermano, nuestra quietud se debe de ver hacia Él. Nosotros debemos confiar totalmente en Él. Amén. Ahora, en el siguiente orden de lo que es nuestro proceso de servicio de Dios, ya viene el proceso de los cantos, de los himnos. Ya está nuestro tiempo de meditación, ya está nuestro tiempo solemne dedicado a Dios, para meditar en Dios, para guardarle respeto a Dios, para reverenciar a Dios, para pensar en Dios y para esperar en Él, estar orando y pensar en Él. Ahora viene el tiempo de los himnos. La expresión que se usa en la Biblia, hermanos, es salmos, himnos y cánticos. Y esto lo menciona también en Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ojo aquí, dice cánticos espirituales. Pero en muchas iglesias, ahorita, en la actualidad, hay muchos pastores y lo que le llaman ministerio de la música, que eso yo no lo veo por la Biblia en ningún lado, ministerio de la música, se están enfocando en llevar música moderna a la iglesia, cuando el Señor lo que quiere son cánticos, himnos espirituales. Porque debemos recordar que Dios, cuando creó a los ángeles, los creó con un solo objetivo, y el objetivo era para ser adorado. Y los ángeles, como dice la Escritura, día y noche están santo, 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 y están adorando constantemente a Dios. Dios lo que busca es adoración. No busca bullicio, no busca escándalo, no busca estar con salteríos, gritos y andarse revolcando. Dios lo que busca es una adoración a Él, a su persona, porque la palabra Dios significa objetos dignos de adoración y alabanza. Y Él es el único Dios poderoso aquí en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo vuelvo a repetir a los colosenses. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí está hablando de una despedida. Cánticos e himnos para poder despedirse del lugar donde estaban. Ahora, en la Escritura nos dice dónde estaban ellos antes de irse al monte de los olivos. Y ellos cantaron cánticos para despedirse e irse al monte de los olivos. Mire, hablando de los cánticos, en Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Ahora, dentro del orden de la iglesia, hay lugar para lo que son las peticiones y los agradecimientos. Que eso es parte de lo que es un servicio consagrado a Dios. Mire, esto está en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos los hermanos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de aquellos que interpretaban su escritura a su conveniencia. Perdón, me equivoqué. Yo creo que estaba leyendo la Biblia que los demás leen. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, en Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz a Dios unánimes y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. A una voz unánimes, ellos cantaban eso. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones de oración, oraciones y peticiones y acciones de gracia para todos los hombres. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, después de esto viene la etapa del sermón, lo que viene siendo el núcleo de la reunión. Ahora mire, lo que es la parte del sermón, y estamos hablando de un orden, porque anteriormente en el antiguo tiempo, cuando estaba el tiempo de Israel y que se hacían las cosas dentro del tabernáculo, el tabernáculo tenía 3 áreas designadas, lo que era el área de los atrios, el área del lugar santo y el lugar santísimo. Sin embargo, en el lugar de los atrios era donde llegaban las personas para llevar su ofrenda de sacrificio. Y en ese lugar de los atrios era donde se hacían los sacrificios, también llevando el sacerdote los sacrificios, y se llegaba al lugar santo. Ahora, el lugar santísimo era donde el sumo sacerdote iba ante la presencia de Dios, y obviamente si él no estaba bien consagrado, los demás sacerdotes le amarraban una cuerda de su pie, y si ya no se movía la campanita que estaba junto con la cuerda, ellos lo jalaban, porque como no había entrado consagrado perfectamente ante la presencia de Dios, Dios había terminado con su vida. Ahora, gracias a Dios que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese velo se rasgó y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Pero aún así, dentro del servicio, nosotros tenemos que allegarnos al lugar para la adoración y llegar hasta el lugar santo, junto al lugar santísimo, para esperar, escuchar de lo que es de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Eso era parte del tabernáculo. Sin embargo, ya tiempo más adelante se viene lo que son las sinagogas o los templos, que no era el tabernáculo, pero eran los lugares de servicio, los lugares donde iba uno a escuchar la palabra de Dios. Y había un tiempo en el que en la sinagoga entraban las personas y se sentaban alrededor o se sentaban en sus asientos, y al frente había una persona la cual tenía la lectura de lo que se podía leer de la ley de Moisés o del profeta Isaías. Si bien podemos ver el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando fue al templo, él como invitado se le dio el pergamino para que leyera, y él leyó. Si recordamos esa famosa frase que dice, hoy ante sus ojos se ha cumplido esta escritura. Y el Señor tomó el pergamino, lo leyó, y luego después de cerrarlo empezó a explicar la escritura. Pero hay un procedimiento de servicio, un servicio a Dios, y aún así nuestro Señor Jesucristo ya implementaba este tipo de modelo de servicio, donde Él personalmente lo implementaba. Ahora bien,
Mire lo que dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto voy, ahí le está diciendo Timoteo, entre tanto voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Había una persona designada para la enseñanza, la exhortación, la lectura de la palabra. Se leía la palabra y luego después se enseñaba conforme a la palabra se leyó. Mire, muchas personas, y no lo digo por crítica, muchas personas o muchos hombres que es respetable pararse aquí y tratar de enseñar lo que la palabra de Dios dice, y la Escritura dice que todo aquel que predica la palabra de Dios lo tengamos por doble honra. Cuando una persona se para aquí y trata de enseñar la palabra de Dios es respetable, pero lamentablemente hay muchas personas que yo los he visto que no se preparan para hablar la palabra de Dios y simplemente se ponen a hablar lo que en ese momento les está llegando a la mente, o si no toman una escritura y simplemente el hecho empiezan a leer la escritura y vuelven a explicar ellos mismos la escritura versículo por versículo tal como la leyeron, como si fuera una escuelita de primaria. No sé si alguien se acuerda que dio clases en la primaria, que le daban a una hoja de libro, lo leía y ahí estaba uno leyendo un renglón y leía el otro renglón y esa era la clase que nosotros dábamos. Sin embargo, la Escritura dice que un hombre que es preparado y que se para al frente, dice, esposa de una sola mujer, que tenga y gobierne bien su casa, dice, no un neófito, alguien que sepa enseñar. Y muchas de las veces por la necesidad hay muchas personas que hacen su esfuerzo por enseñar la palabra de Dios y eso es respetable, es muy respetable pararse aquí delante de la presencia de todos y tratar de enseñar lo que es la palabra de Dios. Y más cuando comprenden que es un asunto delicado, que lo que hable o no hable puede ser condenación o puede ser salvación para el oyente. Miren, en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también vosotros. Pablo mandaba cartas con lo que se debía o no se debía hacer, mandaba instrucciones y él mandaba cartas explícitas para cada una de las iglesias establecidas gentiles. Pero aquí dentro Pablo está diciendo que estas cartas que él mismo daba y mandaba se tenían que leer al pueblo. Aquí le está diciendo a los colosenses que la carta que él les mandó la lean a los hermanos. Pero sin embargo está diciendo, esta misma carta llévenla a los laodiceanos y que ellos también la lean y la lean al pueblo. Y la carta que yo le mandé a la Odisea, ustedes también tómenla, léanla y léansela al pueblo. Estos eran unos principios de conducta y orden y doctrina que el apóstol Pablo llevaba a cada una de las iglesias a través del mundo entero. En Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída también a todos los santos hermanos. En Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, fíjese, el primer día de la semana. Para ese entonces ya estaba regido lo que era el calendario romano, el calendario por el cual nosotros nos regimos. Por eso a partir de ahí estaba lo que es el antes de Cristo y después de Cristo. Ya el calendario romano ya se había implementado ahí. Ahora, para el primer día de la semana, al menos nosotros, ya en el libro de los Hechos, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana para nosotros es el día domingo.
¿Y cuándo dice la Escritura que estaban reunidos los varones? Los discípulos el primer día de la semana. Ahora, para los que hemos entendido que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es nuestro sabbat, y que tenemos entendido que el Señor Jesucristo resucitó las primeras horas del día domingo, de entre 6 y 9 de la mañana, nosotros, para honrar la resurrección en nuestro sabbat por nuestro Señor Jesucristo, debemos honrar al Señor Jesucristo y su sacrificio los días domingo en la mañana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay veces que amerita que el discurso o el sermón se alargue según lo amerite. Sin embargo, nosotros conocemos y tenemos un orden, el cual es entre 45 minutos y 1 hora. A veces tratamos nosotros de seguir eso, pero a veces el Señor está bajando escritura, y simplemente dejamos que fluya, y a veces se lleva uno más tiempo. 1 Corintios 14:26, ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, cada uno de vosotros tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, ténganse por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Era la escritura que les estaba comentando. Ahora, de la despedida después del sermón, cánticos después del sermón para ser despedidos. Ahorita hablamos de uno, de cuando ellos cantaron himnos y después se fueron al Monte de los Olivos. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Y así podemos ver por el Nuevo Testamento cómo es que se despide el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y todos los demás apóstoles, o las demás cartas que tenemos nosotros, podemos ver cómo se despide cada uno después de haber escrito algo. Y está precisamente la cita donde les digo que ellos cantaban cánticos y se iban al Monte de los Olivos, la mencionamos ahorita. Miren. Ahora, creo que queda un poco explicado el cómo se debe llevar un servicio. Tiempo de meditación o tiempo solemne, como lo menciona la Escritura. Cánticos y alabanzas para el Señor, espirituales. Después de eso, las acciones de gracia, peticiones. Después de eso viene el sermón, viene otro cántico, el sermón, y después del cántico la despedida. Hasta ahí está escrituralmente respaldado el cómo se debe llevar un servicio para el Señor. Mire, si usted se fija al principio, mencioné que el tema era orden, la mujer y el ministerio. ¿Por qué? Porque dentro del orden de la iglesia, dentro de un servicio de la iglesia, hay ministerios que desempeñan una función dentro de la iglesia. Hay posiciones de servicio que se ocupan dentro de la iglesia. Entre ellos está el diácono, el ujier, el síndico, está la persona que lleva las cuentas. Hay oficios secundarios que se ocupan dentro de la iglesia. De entre ellos, bíblicamente, yo nunca he oído mencionar el ministerio de la música, o el ministerio de los panderistas, o viceversa, muchos ministerios que salieron después de todas esas cosas. Pero también otra de las cosas que muchas personas toman y ven ahora en el modernismo es que quieren permitir a la mujer ejercer una posición dentro de la iglesia. Así como hay en muchos lugares donde tocan que es que el pastor tiene a la pastora y la pastora toma el lugar del pastor y se pone a predicar.
O mujeres llevando un servicio de alabanza, cuando aquí bíblicamente no existe nada de ello. Pero miren, vamos a ver aquí los argumentos que ellos toman para respaldar su postura, para respaldar ellos su postura pro mujer predicadora. Miren, uno de los fundamentos que ellos tienen para la igualdad de ministerios, ellos toman Génesis 1, 27, 28. Y ahí la palabra del Señor dice: y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y enseñoread. El argumento que ellos toman aquí es de que Dios hizo en coigual al hombre y a la mujer, varón y hembra, y que mismo Dios les dio la autoridad a los dos por igual para sojuzgar la tierra y enseñorearse de ella. Suena muy bonito, ¿verdad? Y de hecho, nosotros estamos de acuerdo en eso. Dios creó en igual al hombre y a la mujer, con la misma autoridad, el poder, como dice nuestro hermano, para quitar un árbol y plantarlo en otro lado, darle el nombre a los animales como ellos quisieran, hacer como ellos quisieran en el huerto del Edén. Tenían la misma poder y potestad. A los dos se les dio el mismo tipo de poder, pero siempre hay un pero. Ahora, otra de las citas que ellos toman para fundamentar esto es Gálatas 3, 27, 28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y le dicen: ve, en la nueva creación de Dios, en la nueva administración de Dios, pone que no hay hombre ni mujer, los dos son iguales dentro del terreno de Dios. A los dos los puso Dios por igual, porque ya no existe ni hombre ni mujer dentro del régimen o nuevo régimen de Dios. Ahora, y no solo eso, empiezan a tomar argumentaciones que hay mujeres muy activas dentro de la palabra de Dios o de la Biblia, y sí las hay. No podemos negar lo que en la Biblia está. Hay mucha actividad de mujeres dentro de la Escritura, y eso lo podemos ver nosotros. Mire, en Éxodo 15:20 nosotros conocemos que María era la hermana de Moisés, y ella estaba como profetisa. Aarón era el profeta de Moisés y María era la profetisa, y ellos tres formaban el conjunto por medio de lo que Dios trabajaba para hablarle al pueblo de Israel. No podemos nosotros quitarle el funcionamiento o el trabajo que tenía María dentro de la tercia o de equipo de trabajo que había. Mire, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos suya con panderos y danza. Ven, si hay ministerio de panderistas, hermano. María llevó a todas las mujeres para que ellas juntas con todas con sus panderos tuvieran el ministerio de ser panderistas y alabar a Dios. Miren, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. También habla de ella en Jueces 4:14. Mire, Débora fue una persona que gobernó el pueblo de Israel. Y no solo eso, Dios le hablaba. Y podía decirle a uno: ¿sabes qué? Levántate, porque Dios ha mandado a hacer esto y esto y esto. Y ella mandaba en el pueblo.
Pero eso fue en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía como mejor le parecía. No había una ley explícita, aunque sí había ley, pero todos en ese tiempo de los jueces hacían como mejor le convenía. Segunda de Reyes 22, 14, 20. Mira, aquí habla de una mujer, Hulda. Entonces fueron los sacerdotes Hilcias y Ashcam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, y moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y hablaron con ella. ¿Sabe usted que sí había profetas grandes del Señor en ese tiempo? Y ellos no fueron a consultar a los profetas del Señor, fueron a consultar a una profetisa, una mujer. Y aún así Hulda les pudo decir lo que Dios quería que hicieran. Joel 2:28, en paralelo con Hechos 2, 17, 18, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas sobre los siervos y sobre las siervas. Ve, hermano, Dios va a derramar su espíritu y va a derramarlo en mujeres. Por eso ellas pueden ser profetisas y ser partes del ministerio. Son parte de los argumentos que ellos usan. Miren, Lucas 2, 36, 38. Estaba ahí también Ana profetisa. Ve, hermano, Ana era profetisa y ahí estaba en el tabernáculo. Ella ahí estaba. Era Ana, a pesar de que era vieja, ella tenía un ministerio dentro de la iglesia. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta daban gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ve, hermano, ella también predicaba a los que esperaban, a los que tenían la esperanza del Redentor. Pero mire, hermano, ponga el versículo, creo que es el 36. ¿Sí? Uno antes. No, entonces el 37. Y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo. Ella sí, precisamente como lo argumentan, estaba en el templo. Pero miren lo que hacía en el templo. Esta era su actividad en el templo. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. ¿Dónde dice que ella predicaba? Sí dice que ella les daba testimonio a aquellos que esperaban la redención de Dios. ¿De qué era de lo que les estaba dando testimonio? Si ustedes leen más arriba, era sobre la presentación del Señor Jesucristo. Ella daba testimonio, pero ella no predicaba. Ella ayunaba y estaba en oración todo el tiempo en el templo. Mire, Juan 20, 17 y 18. Jesús dijo: no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro. Mire, María Magdalena, cuando él va a buscar, se encuentra con el Señor Jesucristo antes de subir. Ya después, con su cuerpo glorificado, antes de subir, se le presenta a María Magdalena y le encomienda ir a decirle a los apóstoles que lo ha visto y ha resucitado. Y este argumento Dios lo toma como que la primer comisión de parte de Dios fue hacia una mujer. Ahora está Hechos 18:24, hablando de Priscila. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más extensamente el camino de Dios. Ellos argumentan que como la Escritura menciona primero a Priscila antes que a Aquila,
Priscila tenía mayor posición que Aquila, su esposo, y eso va en contra de la enseñanza del apóstol Pablo. Mire, ellos también argumentan que como Priscila era mujer, ella en la iglesia le enseñó la doctrina del Señor Jesucristo a Apolos. Cuando no dice que fue en la iglesia, dijo lo sacó aparte. Apolos llegó para enseñar y enseñar dentro de la iglesia. Cuando ellos le oyeron que estaba hablando sobre la escritura y comprendieron a Priscila de Aquila que no estaba llevando bien el evangelio del Señor, lo sacaron aparte. ¿Aparte de dónde? De donde él estaba. ¿Dónde estaba? En el tabernáculo o en la sinagoga. Y aparte le explicaron el evangelio del Señor Jesucristo. Hechos 21, 8 y 9, hablando de las hijas de Felipe. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Ve, hermano, las mujeres profetizan. Nadie está en contra de que una mujer profetice, porque esto lo habla la escritura. Hay mujeres profetizas, sí las hay, tanto como hay hombres que son profetas, y lo dice la escritura. Y no nos quedamos hasta profetas hasta Juan, y ahí le ponemos un punto. Cuando viene una coma y dice profetizaron del Señor Jesucristo. Profetas hasta Juan profetizaron de la venida del Señor Jesucristo. No lo leen completo. Y así como había profetisas, hay profetas en el Nuevo Testamento. Ahora, una de las cosas que aquí resalta es que las hijas de Felipe eran vírgenes. Y ahora, en este tiempo, nosotros conocemos que una virginidad es una santidad plena y total para nuestro Señor Jesucristo. Y una santidad se exige desde cuerpo, alma y espíritu. Al menos así lo dice Tesalonicenses 5:23. Que Dios os santifique por completo en cuerpo, alma y espíritu, para que los encuentre irreprensibles hasta la venida del Señor. Romanos 16, 1 y 2 habla de Febe. Os encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mire, aquí Pablo le está escribiendo a los romanos. Febe él la toma como diaconisa. Y un diácono es alguien que sirve dentro de la iglesia, y él la mete o la cataloga, que ese es el argumento que ellos están poniendo, la cataloga como diaconisa. Y dice, ella me ha servido a mí y a muchos. La puso en la posición de diaconisa porque ella le sirvió a Pablo y a muchos hermanos. Si bien recordamos, hay en unas escrituras donde dice Pablo y Pedro, o creo que es en el libro de los Hechos, donde habla que había mujeres que servían a los varones y los atendían en base a sus necesidades. No recuerdo cuál es la cita. Ahora, Romanos 16:3 habla otra vez de Priscila. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ahora, en Romanos 16:7, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mire, aquí está hablando de Junias. Se dice que Junias era mujer. Y el apóstol Pablo lo está tomando como compañeros de prisiones, los cuales ellos son muy estimados para los apóstoles. Ahora, yo no veo que aquí le está dando una posición o un ministerio. Primera de Corintios 11:5.
Mas toda mujer que ore profetiza cabizbaja, sin cubrir su cabeza, afrenta su cabeza. Está hablando de la mujer profetiza. Mas en 1 Corintios 14, 32, él habla que el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al mismo. Hay un orden para ello. Filipenses 4, 2 y 3. Ahí habla de Evodia. Ruego a Evodia y a Sintic que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que le ayudes, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y todos estos ejemplos los toman como argumentos para respaldar que una mujer sí puede ejercer un ministerio o un papel en la iglesia. Sin embargo, hay algo que sobresale en todas estas escrituras. Ninguna mujer estaba haciendo algo de las que leímos dentro de la iglesia. Ninguna mujer estaba ejerciendo una función dentro de la iglesia. No hay ninguna cita de todas las que leí donde habla de mujeres, que las mujeres estaban haciendo algo dentro de la iglesia. Ahora, bien, vamos a la ordenanza legal. Hay una ordenanza legal dentro de la Biblia, y no es legalismo, es el orden estipulado por la Biblia. Mire, vamos a Génesis 3:16, y aquí va el origen del por qué la mujer no tiene ninguna potestad o algún asunto dentro de los trabajos o designios que el Señor tiene para su servicio. Hablando ministerialmente o en el servicio a Dios. Mire, dice, a la mujer dijo, multiplicaré. Este es un castigo para ella. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Quién entiende, o qué es lo que entienden cuando dice tu deseo será para tu marido? ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando dice tu deseo será para tu marido? Mire, la misma escritura nos da la respuesta a qué se refiere con tu deseo será. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 4:7. ¿Lo puede poner, por favor? Mire, aquí el Señor le está hablando a Caín. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, está en acecho el pecado. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí está diciendo que el pecado está a la puerta en un deseo sobre Caín. O sea, el pecado estaba esperando al acecho tomar el gobierno en Caín. Sin embargo, cuando Caín fuera presa del gobierno del pecado, Caín iba a ser el gobernante del pecado. Ahora, cuando la escritura habla en Génesis 3:16 sobre que tu deseo será para tu marido, está hablando de que la mujer constantemente tendría el deseo de gobernar al hombre, de controlarlo. Ella estaría esperando el momento indicado para ella poder tomar control sobre el hombre. Y eso se le dio cuando se le permitió votar y se le empezaron a dar derechos, dijo el hermano. Mire, en la escritura original, cuando dice, y él se enseñoreará de ti, la escritura original habla, no dice se enseñoreará de ti, dice, y él te dominará. Hablando de que la mujer espera controlar al hombre, y cuando esa mujer se ponga en esa posición de querer controlar al hombre, de subyugarlo, de estar sobre él, el hombre iba a obtener un espíritu, una fuerza para poder dominar a la mujer que entre en esa posición.
El hombre tenía la facultad de parte de Dios para dominar y obligar a una mujer que estuviera con ese mal espíritu. Ahora, no es el diseño ideal de Dios para el matrimonio, sino es una consecuencia que se tuvo que pagar por la desobediencia a Dios. Fue un castigo. Al hombre le mandó trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. A la mujer tuvo que pagar con dolores. Y aparte de eso, le iba a sembrar en ella el deseo de controlar al hombre. Y eso ocasionaría que en la desobediencia de ellos, cuando antes estaban en armonía como un matrimonio, cuando los dos se veían bien, se trataban uno al otro con amor, con comprensión, llegó el momento que porque los dos en mutuo acuerdo decidieron desobedecer a Dios, Dios estipuló esto para que hubiera disensión dentro del matrimonio. Pero para el matrimonio cristiano esto no es así. Ahora, la mujer siempre buscará controlar o dominar a su esposo. La respuesta que Dios dio a esto, en lugar de ver una armonía perfecta en liderazgo de servicio mutuo, el esposo responderá con control y autoridad abusiva o dominio sobre ella. Eso es lo que dice la enciclopedia bíblica. Y mire, usan en la enciclopedia bíblica o el diccionario bíblico usan esta palabra para poner deseo, que es y esta palabra significa el deseo de tener control sobre alguien. Por eso cuando dice, y tu deseo será para tu marido, tú tendrás el deseo de tener control y gobierno sobre tu marido. Y él te dominará con autoridad abusiva y dominio sobre ti. Eso es lo que está hablando Génesis 3:16. Ahora, esto, hermanos, es una verdad que se vive el día de hoy. Y eso es lo que se está viendo ahora dentro de las iglesias. La mujer dentro de las iglesias ocupando puestos que no le corresponden por ley bíblica, tratando de ejercer autoridad sobre los hombres, sobre la grey, sobre la congregación y aún sobre los ministerios responsables dentro de la iglesia. La mujer está empezando a tomar autoridad sobre el ministerio que Dios estipuló. No solo eso, la Biblia hace advertencias sobre los que manipulan la Escritura, porque todos estos que argumentan que la mujer sí puede tener una posición, están teniendo una manipulación de la Escritura, la están manoseando y están cometiendo adulterio, abusando y manoseando ilícitamente la Escritura, la palabra de Dios. No manosee la Escritura, lea la Escritura y obedézcala tal cual y como debe de ser. Miren, Jeremías 23:31, y esta es una advertencia que aún todavía desde antes, en el Antiguo Testamento, Dios ya lo estaba dando. Diciendo Jehová, he aquí, que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que endulzarán sus lenguas, y dicen, él ha dicho. Habrá muchos profetas en ese entonces que también ellos podían decir que Dios había dicho y endulzaban sus palabras a tal manera para que ellos les pudieran creer, la gente le pudiera creer a ellos, sin embargo estaban torciendo lo que era la palabra de Dios. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley
y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Qué no es lo que está sucediendo ahora? Ya ministros, pastores e iglesias permitiendo que las congregaciones y las personas que habitan dentro de la iglesia se les permite hacer todo tipo de libertinaje, no haciendo diferencia entre lo profano y lo santo para el servicio a Dios. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días apartaron sus ojos. Eso precisamente se está cumpliendo el día de hoy. Todas las personas que dicen ser cristianas y actúan igualmente como un pagano, como una persona que no tiene temor a Dios, maldicen, se emborrachan, van a fiestas, bailes y tienen convivencia con paganos, con personas que no tienen piedad de Dios. Actúan exactamente igual. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. No tengo ni necesidad de explicarlo. Mucho ministro que lo que ve es la ganancia monetaria. Segunda de Corintios 2:17, ya son advertencias del Nuevo Testamento. Porque nosotros no somos como muchos. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Nosotros no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad, como en verdad de parte de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él era íntegro con la palabra de Dios. Si él hablaba la palabra de Dios, la hablaba íntegramente y no la trataba de corromper para poder decirles a unos hermanos: ¿sabe qué, hermano? No hay problema, ese fue en el tiempo antiguo. No, hombre, no se preocupe. Cuando Pablo le habló a los corintios, era porque los corintios eran bien desordenados. No, hombre, es que los corintios eran aquellos. Cuando le habló a los gálatas, no, hombre, es que los gálatas eran unos rebeldes. No aplica para nosotros. ¿Qué no está cometiendo rebeldía? ¿Qué no está haciendo exactamente como Corintios, Gálatas y todos ellos en aquel momento estaban haciendo? Desde el momento que se ponen a argumentar eso, están cayendo en ese mismo espíritu. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Como también hubo nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las escrituras. O sea, mire, todavía en ese entonces ya existía personas que torcían las cartas y las epístolas del apóstol Pablo. Ya había personas que tomaban los escritos del apóstol Pablo y los torcían de una manera en la que para ellos fuera satisfactorio. Y no solo eso, dice que no solo las escrituras de Pablo, ni las cartas de Pablo, sino que también las escrituras de la Biblia o de la ley. Y eso lo hacían para su propia perdición. Judas 1:4. Fíjese, en Pedro, ahorita la que acabamos de leer, Pedro está colocando las epístolas del apóstol Pablo en una posición igual o de la misma categoría como la ley de Moisés y de las escrituras bíblicas. Al decir que las epístolas de Pablo estaban siendo torcidas igual que las escrituras, las colocó en un mismo tipo de jerarquía. ¿Quién? Pedro. ¿Quién? Pues no, Pablo lo cacheteó por hipócrita. Y hablar bien de Pablo, muchos ministros de otras iglesias: no, hombre, es que el hermano pastor aquel me dijo que yo estaba mal en ese punto de la escritura. No le vuelvan a hablar a ese hermano, que porque es del demonio y es del diablo y es esto y es el otro. No se junten con su iglesia porque no creen igual que nosotros. Pedro ni siquiera guardó un momento de raíz de amargura.
Al contrario, estaba reconociendo el ministerio de Pablo y poniendo las escrituras o las cartas de Pablo al mismo nivel de las escrituras dadas por Dios. Dijo el Señor Jesucristo: quien conmigo no junta, contra mí desparrama. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pastores que convierten la palabra de Dios en libertinaje. Ministros que les permiten todo a la grey en forma de libertinaje. ¿Y qué es más fácil, seguir el pecado o seguir la palabra de Dios? Dice la Escritura: estrecha es la puerta. Dice también: difícil es mi carga, mi yugo. Ligero es mi yugo, ¿verdad? Sin embargo, no es fácil. ¿Qué es más fácil? Yo en una ocasión le digo, y creo que lo he dicho anteriormente, en una ocasión he oído a hermanitos creyentes de la Escritura y del mensaje que dicen: no, hombre, mejor me hubiera sido no haber conocido nada. Estaba tan a gusto como estaba allá. ¿Qué es más fácil? Claro que lo incorrecto. Porque a quién desde niño le gusta que lo corrijan. Y no se diga en la pubertad. Pura rebeldía. Y la naturaleza humana es ser rebelde a Dios. Mire, ¿ha oído usted la expresión: a Dios lo que le importa es el corazón? Y en muchas iglesias usan esa frase. No te preocupes, hermano, a Dios lo que le importa es el corazón. Él es el que vigila tu interior. Tú gózate, ya lo que quieras. Yo he oído a ministros y pastores que dicen eso. Los he escuchado. No lo digo porque me contaron, los he escuchado. ¿Quiere que les muestre las escrituras donde ellos se basan para eso? Mire, 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ven, hermano, no se fije en lo externo o lo que andan haciendo las demás personas. No se fije en eso. Eso el Señor lo aborrece. Porque yo lo desecho. Porque yo, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, a Dios lo que le importa es el corazón. Nosotros como humanos vemos lo que usted anda haciendo mal, pero a Dios lo que mira es el corazón. Y si usted en su corazón ama a Dios, no importa lo que usted haga. Esa es una escritura fundamental de ellos. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aunque parece contradictorio, ellos no ven lo demás. Ellos nomás dicen: ve, que prueba el corazón. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones.
Esa es otra cita fundamental de ellos para decir que a Dios lo único que le importa es el corazón. Y mire, hay otras, estas se las voy a decir para que el hermano no batalle tanto y no consumir tanto tiempo. Mateo 15, 18 y 19 también habla sobre el corazón, y ahí está hablando el Señor Jesucristo. En Pedro 3 al 4 también habla sobre la importancia del corazón. Lucas 16, 15 también habla sobre el corazón. Pero mire, todas estas escrituras no se contradicen una a la otra. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que lo que contamina no al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca, porque eso está desde el fondo de su corazón. Así es que una de las cosas muy importantes, que si su corazón no tiene a Cristo, no van a salir cosas buenas de usted. Porque lo que uno tenga en su corazón, ese va a ser su actuar y su caminar. No se engañe, si usted no tiene a Dios y no ama a Dios, las cosas que agradan a Dios, usted no las va a hacer. Si no lo tiene, no lo va a hacer. Pero si tiene a Dios en su corazón y está agradecido por el sacrificio para salvación de su alma, lo que está en su corazón y el amor a Dios lo va a hacer actuar correctamente bajo los principios de Dios estipulados a través de sus profetas y apóstoles. Miren lo que dice Tesalonicenses 5:23, ese sí, si lo puede poner, hermano. Y el mismo Dios, ¿quién? Todopoderoso, el Creador, el Omnipotente. ¿Sí? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro brazo, todas nuestras piernas, nada más nuestra cabeza, ¿no? Dice todo vuestro ser, espíritu, alma y el cuerpo a disposición de nuestra voluntad. No, también dice espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Importa o no importa el corazón? Sí importa, pero importa todo lo demás. Y va en conjunto. Porque yo no le puedo decir a mi espíritu, salte de mi cuerpo, no te necesito. Nomás vamos a andar la carne y mi alma nada más yo. Y tú vete para allá. Mi espíritu y mi alma no pueden decirle a mi cuerpo, ay, quédate inerte, no te ocupamos, acá vamos a andar los dos bien cotorreándola. Los tres nos formamos en un solo cuerpo. Y debemos actuar en armonía. Así como dijo el Señor Jesucristo, porque uno somos. Eso es en conjunto y debe ser así. En lo que Dios ve el corazón, también ve el cuerpo y el espíritu. Y deben ser certificados. Voy a acelerarme un poquito. Tengo muchas escrituras. Ahora mire, multiplicaré, mire, en Éxodo 28:1, hablando del sacerdocio puesto por Dios, haz que se acerque a ti Aarón tu hermano y sus hijos consigo, de entre los hijos de los israelitas, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Anab, Abib, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Eso fue lo que pidió Dios, varones, para ejercer dentro del tabernáculo. Números 3:10,
y conseguirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. ¿Había posibilidad de que un extraño pudiera ejercer el sacerdocio que fue encomendado para los hijos de Aarón? No, no había posibilidad. Lo que Dios estipuló como regla, eso así se mantenía y no podía ser violado. Números 16, 8, 10, dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ministréis el ministerio del tabernáculo? Fíjese, todavía había personas que eran encargadas de ministrar dentro del tabernáculo y no les satisfacía. Ellos querían más, querían usurpar funciones, querían usurpar otros puestos que no les correspondía. Miren, y el suegro de Yetro, por inspiración de Dios, yo lo creo así, se acerca a Moisés. Moisés empieza a tener problemas porque toda la carga y la administración de la iglesia estaba solo para él. Y era tanto el cansancio que ya demostraba Moisés, porque recuerden que cuando él fue a la montaña, él bajó y parecía un hombre ya de más de 50 años. Su pelo estaba encanecido, él ya parecía un anciano. Y él ya de estar cansado de llevar toda la carga, llega Yetro y le dice: oye, estás haciendo mal, no hagas eso. Le dice Yetro: además busca de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, y busca mujeres de verdad que me equivoqué, perdón, estaba leyendo la Biblia que otros leen, permítanme. Dice: varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de militares de decenas, de 50 y de 10,000. Aquí el Señor le dio a través de Yetro una forma de poder administrar el pueblo, y siempre escogió varones, no hubo mujeres. Primera Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Porque no permito que la mujer tenga deseo sobre el hombre. Lo leímos en Génesis. La mujer teniendo el deseo para con el hombre, tomar control sobre el hombre, tomar las posiciones del hombre. Y esto lo está hablando el apóstol Pablo a la carta a Timoteo. 1 Timoteo 2, 13, 14. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado sino la mujer, cayendo en transgresión. En la antigua versión dice siendo seducida. Y al decir seducida, fue llevada o fue convencida para hacer algo que no era correcto. Una seducción es algo, a una manipulación, a llevar algo que no es correcto. Y mire, cuando le dice a Timoteo sobre que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, hay en muchos lugares donde aunque la mujer no tenga un puesto dentro de la iglesia, está y se siente con toda la libertad de opinar. Es que yo creo que el hermano fulano esto, el hermano aquello, y la hermana esta, la otra, debería hacer aquello y esto y aquello, y se paran las mujeres. Es que mi esposo y yo somos los que más ayudamos. Es que mi esposo y yo, esto y el otro y aquello. Yo pienso, yo creo, yo digo, yo opino, yo el otro. Y la mujer se siente con toda la potestad y toda la libertad para poder decir en la iglesia todo lo que a ella se le ocurre y se le venga en gana, cuando Timoteo, en 1 Timoteo 2 dice que no, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y esto no es machismo, hermanos. Estamos viendo que desde Génesis la mujer cayó en una transgresión, porque ella es muy fácil de ser manipulada. Y ella desde Génesis sabemos y la identifica a Dios con que ella siempre va a tener el deseo de tener el control sobre el hombre. Y si se le permite, lo va a hacer.
ni enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cómo estaba Ana? En ayuno y oración. ¿O acaso dice la escritura que Ana andaba ya metido entre el sacerdocio, opinando y diciendo, no, es que yo creo que a Jesús no lo debiste haber bautizado así, lo debiste haber puesto mejor de frente para que así lo vieran cuando bajara la cabeza? O no, es que a Jesús no lo debiste haber puesto así. ¿Cómo lo pones así? Mira, mejor de lado para que lo vean todo de perfil a Jesús y se vea mejor el bautismo y todos tengan el panorama. Así andaba Ana. Es que yo opino que mejor el otro, no debería agarrar el libro así de esa manera, el rollo debería desenrollarlo de esta otra manera. Dice la escritura que Ana estaba en ayuno y oración constante en la iglesia. Mire, 1 Corintios 14, 33 al 35. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, sí, está hablando que en todas las iglesias de los santos todos estos principios se deben de aplicar. Mire la ordenanza en 1 Timoteo 3, 1 al 2, palabra fiel, si alguno aspira a obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hay mujeres que pueden ser maridas de un solo hombre, de una sola mujer. Yo creo que eso en la escritura no está. Aquí dice marido de una sola mujer. Amén. Sobrio, prudente, decoroso, hospedante, apto para enseñar. Tito 1, 5 al 6. Por esto te dejé en Creta para que corrigiera lo deficiente. Mire, en este entonces, cuando el apóstol Pablo habla en Tito, ya había pasado lo del tiempo de la mujer que había sido nombrada diaconisa, ya había pasado el tiempo de Priscila, y aún así mandó a Tito para que pudiera corregir todo lo deficiente que en su tiempo se estaba haciendo. Te mandé para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, al que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Ahora, 1 Corintios 14, 34 refuta la inclinación sobre el servicio de Débora, Hulda y María. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. La ley también lo dice, hermano. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso, porque indecoroso es que una mujer hable en la congregación. Y miren, no estamos en contra, o la escritura no está en contra de una mujer que haga algo para su servicio. La mujer puede hacer todo lo que quiera fuera de la iglesia. La mujer no tiene ningún asunto dentro de la iglesia. En la iglesia donde se va a aprender, lo único que ella puede hacer es estar sujeta, estar en silencio y aprender con toda sujeción. Y si en algún momento le surge una duda, su obligación es no armar un escándalo dentro de la iglesia, no cuestionar el ministerio, no cuestionar a los demás hermanos, sino preguntarle en casa a su marido. Y si su marido no sabe contestarle, entonces ambos, su obligación es ir ante el pastor o ante el ministerio y decirle, tenemos esta duda, explíquenosla. Y ahora sí, hágale todos los cuestionamientos que quiera el pastor. Vaya, visítelo y pregúntele. Esa es la forma en que la escritura lo dice que tiene que ser. Tito 1:6, mire, esto rompe sobre lo de Priscila, Febe y Junias.
Por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Le está mandando a Tito que corrija todo eso deficiente. Ahora, si bien sabemos, Dios no cambia su manera de pensar conforme a la Escritura. Y la misma Escritura dice que Dios es incambiable con la Escritura. Ahora, mire, hay personas que yo los he oído mencionar que dicen, no, es que la carta a los Corintios era para los Corintios. Ya lo había mencionado. Es que los de Corintios eran unos desordenados ignorantes. Y eso no nomás lo he escuchado por fuera, lo he escuchado también en las iglesias del mensaje. Decía el hermano Branham que cuando un espíritu se empezaba a infiltrar, había que hablar de eso en la iglesia. Mire, también dicen también decían que de los colosenses, decían que de los gálatas, que eran unos rebeldes, que eran unos ignorantes, que no tenían conocimiento de la palabra. Por eso Pablo les dijo que se tenía que pasar otra vez de ellos. Esa argumentativa de que solamente las epístolas eran para los que solamente eran para los que eran escritos, eso lo rompe en 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio. En el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. A todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. ¿Lo encerró nada más a los corintios? ¿Usted es santo? Le pregunto, ¿usted es santo? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Invoca el nombre del Señor Jesucristo? Entonces Corintios también es para usted. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea a la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Todas las epístolas, así como les fue mandado a ellos leerlas unos con los otros, también nosotros debemos leerlas porque son instrucciones para nosotros. No, pero es que dice que nada más entre los colosenses y los laodiceanos, nada más entre ellos. Ok, se la voy a valer. Primera de Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Amén. ¿Usted es santo? Amén. ¿Usted es hermano en Cristo? Amén. Es para usted también. Amén. Ya hablamos sobre donde Pedro pone en la misma dimensión o el mismo nivel las epístolas de Pablo, al mismo nivel que las escrituras y la ley. Ahora, 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es amado hijo y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, así como enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, si nomás era para Corintios, no. Era para todas las iglesias, y Pablo enseñaba la misma cosa en todas las iglesias. Recordando 1 Corintios 3:10, donde dice que él era el perito arquitecto, y él era también, en Romanos 11:13, el apóstol a los gentiles. Y en Gálatas 2:7-8, él menciona que él fue encomendado por parte de Dios para llevar la palabra y la ley guiada y dada por el Señor Jesucristo para los gentiles. Amén. 1 Corintios 7:17, pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande. Y esto os ordeno en todas las iglesias. Era un mandato, era una ley, era algo que no se puede dejar pasar, se tiene que obedecer. Me hubiera gustado leerles Romanos 16:25, de la etimología directa desde el griego, para que vean realmente lo que dice ahí. Aquí lo tengo, pero me alargaría todavía mucho más. Mire, Dios no cambia su manera de pensar, conforme a la Escritura. Mire,
Conocemos nosotros una escritura y es muy conocida por todo cristiano. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana ya no. ¿No dice así? ¿Cómo dice, hermano? Y por todos los siglos. O sea que todavía mañana Él es el mismo. Pasado mañana también. Él es el mismo en 3, 5 meses, 10 años, en 10 siglos, milenios. Él va a seguir siendo el mismo. Y Él no cambia su manera de pensar. Porque así como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 1 Samuel 15:29 dice, y también el clamor de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Salmos 33:11, el consejo de Dios permanecerá para siempre. Y sus pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 102, 25, 27. Desde la antigüedad fundaste la tierra, y los cielos sus obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, y tú permanecerás por los siglos de los siglos. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob habéis sido consumidos. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Hebreos 1:11-12, ellos perecerán, mas tú permanecerás por siempre, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como una vestidura los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca acabarán. Hebreos 6:17-18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra, interpuso juramento. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo, puede poner 1 Corintios 11:16, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ya vio lo que dice? Con todo esto que se ha hablado, con toda la palabra de Dios, si alguien quiere ser rencilloso, contenciero, peleonero, discutidor, cualquiera, si alguien insiste en seguir discutiendo y no creer la palabra, no tenemos tal costumbre. ¿En dónde? Y en las iglesias de Dios. Sin embargo, la palabra se ha hablado. Dios no cambia su manera de pensar. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el Salvador, Él es su guardador, Él es el Dios Todopoderoso, Él es su consolador. Y Dios no cambia con respecto a eso, ni mucho menos con su palabra. Pónganse de pie, hermanos. Disculpen que me alargo, hermanos, un poco, pero mientras está uno estudiando, siguen las escrituras, y procuro darles las escrituras, todas las escrituras, para que no haya con que, es que el hermano por aquí, no dijo eso. Quiero que queden todas las escrituras como están, están, y la palabra de Dios las enseña para que, a ver para dónde se hace. ¿Se anima a pisotear la palabra de Dios o se anima a seguirla? Así de sencillo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor, se ha hablado su palabra, Padre. Aún me faltó muchísimo, Señor. Pero yo sé que usted, Señor, le dará la revelación a sus hijos, Padre. Le dará el entendimiento a sus hijos, Señor. Padre, he dado lo mejor que he podido, Señor, esperando, Señor, que usted sea en cada uno de los corazones. Y esto, Señor, no solamente se habla para mis hermanos, porque yo sé que mis hermanos creen, Señor.
Lo hablo también por las personas que en su momento, Señor, en las redes sociales irán a ver este mensaje, Señor, y que sea para bendición de sus almas, Señor, y para que todo aquel creyente, Señor, de su palabra, le sea, Señor, de bendición y alimento en sus almas, Señor, y puedan tomar sus decisiones correctas, Padre, para hacer lo que bien conlleve a sus almas y a su espíritu, Señor. Padre, le doy las gracias por todo, Padre. Le doy las gracias, Señor, por ayudarme en esto, Señor. Le doy las gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Pidiéndole nuevamente, Señor, también por mi hermana Vicky y su familia, Señor Santo, que usted sea con ellos, les dé consuelo, Padre. Padre, que esté en cada uno de sus corazones y en su hogar, Señor, y también esté con cada uno de nosotros, Padre. Despidiéndonos, Señor, de este lugar, pero que nunca nos despidamos de su presencia, ni usted nos permita alejarnos de su mano y su presencia, Señor. Le damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo.